Ahora, en Radio Con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Ruggero Levi es un psicoanalista de Porto Alegre, muy reconocido en nuestro ambiente, y escribió lo siguiente. Recientemente, en el 35 Congreso de FEPAL en Río de Janeiro, en el año 2024, abordé con razón la necesidad y la complejidad de un permanente ayornamiento de los institutos psicoanalíticos, especialmente en los tiempos actuales, dice Ruggero Levi. Dije que tal vez los desafíos que enfrentan hoy las sociedades psicoanalíticas y sus institutos son mayores que en el pasado. Escuchen bien. Los desafíos que enfrentan hoy las sociedades psicoanalíticas y sus institutos son mayores que en el pasado. ¿Por qué?, se pregunta Ruggero Levi. Porque una cosa eran los cambios que existían en las teorías, los conceptos psicoanalíticos y las modas de los autores, pero dentro del mismo paradigma cultural. Por supuesto, también estaba la cuestión de la relación del establishment con la nueva idea, con todas sus tensiones, y a menudo las disputas políticas e ideológicas se disfrazaban de científicas. Pero en la época contemporánea, sigue Ruggero Levi, la cuestión es mucho más compleja y amplia, porque además de las tensiones que siempre han existido, las disputas por el dominio en la política institucional, los intereses personales y de grupo, se producen en el contexto de una ruptura paradigmática de la cultura. Además de lo que ya dije sobre la invasión de la subjetividad humana por la cultura de la imagen, del narcisismo, viralizada por los medios digitales, así como las epidemias del burnout y la depresión, estamos viviendo cambios profundos en relación a la moral sexual y a las cuestiones identitarias vinculadas a la diversidad sexual, el papel de la mujer y del hombre en la cultura actual, el racismo, el antisemitismo y el prejuicio en general, que son absolutamente desafiantes para el psicoanálisis. Desafiantes en el sentido, continúa diciendo Ruggero Levi, de que las instituciones psicoanalíticas deben introducir el estudio y el debate de estas cuestiones en su seno y sostener una escucha radical de los fenómenos que se presentan, manteniendo el método psicoanalítico y partiendo de él. Esto significa, por ejemplo, comprender las fantasías inconscientes implicadas en esta enorme diversidad de presentaciones de la sexualidad en la época contemporánea, o en el abordaje psicoanalítico de sujetos de grupos identitarios víctimas de prejuicios, y estudiar las particularidades de los procesos analíticos en los tratamientos psicoanalíticos de estas situaciones, haciendo un verdadero ayornamiento. De estos temas que plantea acá Ruggero Levi, vamos a hablar con nuestra invitada Mónica Amra, que ya está con nosotros. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.
Bueno, hola amigos, amigas. Estamos transcurriendo el programa número 32 en la tercera temporada. Y hoy sábado, día absolutamente otoñal, horrible, con una llovizna y típico día otoñal. Como les dije, estamos con Mónica Amra. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Y vamos a hablar de estos temas que plantea Ruggeri. Pero antes les quiero decir que se pueden comunicar, la gente que está escuchando en directo, se pueden comunicar al 1564582105. Si quiere preguntarle algo a Mónica, hacer algún comentario durante el programa, lo pueden hacer, que yo lo voy a leer. Repito, 1564582105. El párrafo que leí del psicoanalista brasilero Ruggero Levi, exactamente. No es un nombre muy común en español, ¿no? Es Ruggero. Sí. Es un párrafo que Ruggero Levi escribió en la introducción del libro de Mónica Amra, que ya les estoy mostrando. Acá lo pueden ver. Mónica Amra, la autora que está con nosotros, la propia enunciación. El título me encantó, desde ya te digo, Mónica. Cómo llegar a la propia enunciación en la formación psicoanalítica. Y como subtítulo tiene la formación del analista y la creación del pensamiento psicoanalítico. Hermoso tema que Mónica desarrolla de forma excelente. Me encantó el libro. Acá la tapa también me encanta. Un consultorio psicoanalítico clásico, te diría, ¿no? Clásico, totalmente clásico. Con verde. El verde, el diván, madera, muy cálido. La ventana, ¿no? Me encanta. El jardín, acá lo tienen. Vintage. Yo te diría que es vintage. Bueno, muy bien. Bueno, entonces Ruggero escribe lo que les leí, es un párrafo de la introducción, y es una introducción excelente porque el libro es excelente. Entonces Ruggero se dio este gusto de hacer la introducción, después nos vas a contar qué relación tenés con Ruggero, por qué le pediste a él específicamente la introducción. Y les quiero leer, antes de empezar a charlar con Mónica, sobre el libro, sobre la formación del psicoanalista, en fin, muchísimos temas muy interesantes, muy importantes. Y les voy a leer otro párrafo que dice Ruggero en la introducción del libro. Dice: además, la cuestión de la formación y de la actualización permanente que debe tener lugar en los institutos psicoanalíticos se deriva de sus múltiples responsabilidades éticas en la formación de los futuros analistas. En el año 2007, escribe Ruggero, escribe un artículo en la revista brasilera de psicoanálisis, un trabajo que lo llama La responsabilidad ética en la transmisión del psicoanálisis, en el que consideré que por encima del modelo de formación adoptado existe una responsabilidad ética de los institutos de psicoanálisis, que es la de formar analistas calificados. Esta responsabilidad ética de los institutos tiene múltiples facetas. Existe para la comunidad, para el psicoanálisis, para los propios candidatos. Los institutos tienen la misión de formar y ofrecer a la comunidad psicoanalistas capaces de practicar un psicoanálisis ética y técnicamente adecuado. Con respecto al propio psicoanálisis, los institutos tienen la misión de preservar, transmitir, ampliar y cualificar el saber y la técnica analítica. Y con respecto a los propios candidatos, los institutos deben ofrecerles formación personal, herramientas conceptuales y técnicas para practicar bien el psicoanálisis, pero sobre todo se los debe garantizar un análisis suficientemente bueno
para garantizar su salud mental o para permitirles comprobar si tienen o no las condiciones psíquicas para ser psicoanalistas. Un párrafo excepcional. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar con Mónica, que ya la presenté, y les quiero decir que acá voy a leer un poquito el currículum. No todo, porque si no se hace, cada persona que viene acá tienen currículums son muchos años de experiencia. Entonces, Mónica es licenciada en psicología, se recibió en la Universidad de Belgrano, es magíster en psicoanálisis, título otorgado por la Universidad Nacional de La Matanza, y doctor en psicología, título otorgado por la Universidad de El Salvador. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y en este momento, aparte de que es profesor en la maestría, mucho currículum como docente también. Pero en este momento es la directora del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y es por eso que vamos a hablar de la formación del psicoanalista. Y Mónica, como directora del instituto, debe tener criterios muy personales. Y lo primero, antes de entrar a profundizar en el tema, Mónica, el libro, ¿cómo lo fuiste? ¿Es la tesis? ¿Cómo lo confeccionaste el libro? ¿Es tu tesis doctoral? Acércate. Bueno, gracias Carlos, gracias por la presentación. Bueno, el libro, sí, tiene parte de la tesis doctoral, no es toda la tesis doctoral. Yo me doctoré en el 2020 y el libro salió 5 años después, más tarde, porque a mí me pasa lo siguiente, yo voy pensando cosas diferentes, entonces se me hacía muy difícil plasmar todas las ideas en el libro porque iba replanteándome y resignificando mis ideas. Entonces es como que el libro sale en un momento en el cual yo le dije, voy a hacer un stop y lo voy a presentar, con lo cual tiene un desarrollo que es mucho mayor que la tesis doctoral. Ajá. Además es un desarrollo que... Perdón. Que la tesis trató este tema. Trató el tema del concepto articulador. Bueno, que después vamos a trabajar eso, exacto, porque es un paradigma, que lo tomamos como un paradigma formativo, y en no es la introducción que hace Ruggiero. Ruggiero hace hace el prólogo. Exacto. Y en ese prólogo, él señala, ¿no?, el concepto articulador como un paradigma formativo. Uh-huh. ¿Cómo nace este libro? En realidad, yo, cuando estuve escribiendo acerca de la formación, que en realidad vengo escribiendo hace bastante, este libro nace de... Yo fui pensando mucho en el tema de la formación, pero me di cuenta que cuando yo ya estaba en la facultad y era muy jovencita, yo escribí una monografía que se llamaba La inteligencia contra sí mismo. Uh-huh. ¿No? Tomando una autora psicoanalista. Entonces ahí me fui dando cuenta que cuando empecé a escribir... esta autora es que habla sobre la inteligencia. ¿Quién es? ¿Una autora argentina? Es una autora argentina, pero en este momento no recuerdo el nombre. Sí. Pero la tomé a ella para poder plasmar mis ideas acerca del aprendizaje. Habla, el título era, me acuerdo de ese libro, La inteligencia contra sí misma. Era muy bueno el título del libro. Yo lo tomé para poder hacer una monografía que implicaba, el recibimiento en la carrera de psicología. Yo me voy dando cuenta que muchas cosas que fui haciendo luego se fueron plasmando en la tesis doctoral, porque se fueron resignificando. Y mucha experiencia institucional también tiene este libro. ¿Por qué? Porque yo hoy soy la directora del instituto y en otro momento fui la secretaria de la comisión directiva y también la secretaria de la comisión de interior, la secretaria y directora del centro de estudios. Entonces, todo eso en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la APA. Eso por un lado. Y por el otro lado, toda mi experiencia en la universidad. O sea, como que
todo el tema de la formación, de la transmisión, del aprendizaje, de la enseñanza, de cómo construir el conocimiento, lo que estoy intentando decir es que me fui dando cuenta cuando fui escribiendo que eso yo ya lo tenía desde hace muchísimos años y que logré reinscribirlo. Y esa reinscripción psíquica se tradujo en este libro. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a, después de la canción que vamos a escuchar ahora, nos metemos ya en el libro con Mónica Ambra para hablar sobre la formación del psicoanalista en los institutos, y nos va a explicar también que hay varios modelos en la formación en el mundo. Pero reitero, el libro, el título me encanta, la propia enunciación, me encanta el título del libro. Bueno, Marcos, vamos con la primera canción y luego a charlar con Mónica. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué, tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Bueno, acá estamos después de escuchar a Moyo y Divididos en esta hermosa canción. Vamos a seguir la charla y la conversación con Mónica Ambra, que recién me contaba, Mónica, el prólogo que te hizo Ruggero Levi, y que yo te preguntaba si lo conocías y qué pasó entonces. Claro, con Ruggero nos conocíamos de vista en los congresos, nos saludábamos, hola, ¿qué tal? Hasta que lo escuché en el último congreso de FEPAL, escuché este trabajo
que él incluye parte del trabajo en mi libro. Y lo leí después porque Abel Feinstein me lo acercó, el trabajo. Y bueno, cuando culminé, cuando ya estaba escrito, había que elegir a alguien que lo prologara. Y dije, bueno, tiene que ser Ruggero Levi. Tiene que ser él. Me gustó mucho el trabajo. Me pareció muy interesante lo que vos introdujiste respecto a lo que él dijo, sobre todo el tema de la ética del psicoanálisis, porque justamente esto que a vos te gusta mucho del libro, la propia enunciación, es la ética del psicoanálisis, porque en la formación la ética no es solamente está en relación a la atención con los pacientes en el análisis, sino en la formación del analista, un analista que hable en voz propia. De hecho, en un capítulo, en el capítulo justamente del libro de la apropiación, está ahí, hay un ejemplo clínico de Manoni. A ver. En el cual Manoni, en función de lo que le dice el paciente que no quería venir más, él espontáneamente tiene la ocurrencia y le dice, está bueno, usted está, le dice como, albricias, usted puede hablar en nombre propio. Bueno, con lo cual eso es la propia enunciación, hablar en nombre propio. Entonces, bueno, esto de la ética del psicoanálisis y esto de que leíste también en relación a qué tienen que hacer los institutos del psicoanálisis, la apertura que propone Ruggero y además esta cuestión del trabajo de las teorías psicoanalíticas en función de la presentación de las nuevas manifestaciones de la sexualidad, estas cosas a mí me llevaron a decir, bueno, tiene que ser Ruggero. Y un día le escribí y Ruggero, claro, muy tímidamente le dije, mira, soy Mónica Amra, estoy dirigiendo el Instituto de Psicoanálisis y de la asociación. Me gustaría que hagas el prólogo de mi libro, sin compromiso. Yo te lo léelo, fíjate. Y él un poco parece que elogió porque a los 10 minutos ya me está respondiendo que para él era una gran satisfacción hacerlo, que él sentía un honor hacer este prólogo. Y bueno, y de hecho hizo un hermoso prólogo del libro, realmente. Prólogo. Y destacó mucho todo lo que surge en el libro de nuevo, porque de alguna manera, si bien este libro se enmarca dentro de la historia del psicoanálisis en Europa y en la Argentina, se suman determinados conceptos que yo fui elaborando en la formación, en mi propia formación y en esta, que es nuestra formación permanente. Esto es parte de nuestra formación permanente, esto que vos estás haciendo en este programa, en estos diálogos, ¿sí? Que son también muy transformadores. Estos diálogos nos transforman a los dos, vas a ver. Eso es lo que implica la formación también, ¿no? Es interesante lo que decís de la transformación, porque en cada programa es algo marcado por algo. Exactamente, vos quedas marcado. Y yo también, porque entre vos y yo se da una trama dialógica que nos transforma a los dos. Bueno, y tiene que ver con la ética, porque si el diálogo realmente es auténtico, entonces sí, va a quedar una marca en los dos. Creo que no sé si entendí mal lo de la ética, porque cuando el diálogo es auténtico, es sincero y habla de lo más auténtico posible, sí, es auténtico. Entonces creo que quedan marcas, como cuando ve uno una película, o lee una novela, o charla con un amigo en un café. Si la charla, ese diálogo pasa por la sinceridad y la autenticidad, creo que sí, que tiene que ver con esto de la ética, ¿no? Y porque justamente tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, la ética. A mí siempre me gustó cuando estuve investigando para hacer este trabajo, una frase de Rodríguez que dice que el profesor se anula en el momento de la transmisión. Es muy lindo eso. Lo pusiste como epígrafe en algún capítulo. Sí, y además lo trabajé mucho. Si bien trajo bastante cuestionamiento la palabra que se anula, yo lo entendí como que el profesor es el que dona el saber y luego se corre. Se corre porque cada uno tiene que construir dentro de sí el psicoanálisis. Bueno, este tema de la... Y eso es la ética, perdón. Eso es la ética. Dejar que el otro pueda construir el saber y no repita. Claro, que no se transforme en dogma, ¿no? Y que no se transforme en dogma, que no repita. Fe. Exacto, muy bien, eso quiere decir. Claro. Hace 2 programas atrás estuvo Jorge Catelli y hablábamos del poder de los docentes.
en donde que es muy diferente a esto que plantea Rodríguez de correrse, a que el alumno tenga que repetir sin cuestionar lo que está diciendo un profesor, un maestro, ¿no? Me parece que es importante esta cuestión de la... Bueno, ahí está también lo que vos ponés en algún capítulo, la diferencia entre enseñar y transmitir, ¿no es cierto? Es decir, que la enseñanza la da un maestro, un profesor, pero la transmisión es otra cosa. Yo justamente ahí vamos a disentir, porque para mí no hay ni diferencia entre la enseñanza y transmisión. Ah, pero es lo que está escrito. No Bueno, está escrito. A ver. No es lo que está escrito. Vamos a encontrarlo. No, pasa Sí. lo siguiente, A ver, lo voy a ir explicando. Dale. Yo lo que digo siempre digo que cuando se habla de formación, se habla de enseñanza y transmisión, la diferencia entre enseñanza Claro. y transmisión. Entonces yo cito a todos los autores y discuto con ellos Sí. acerca de dónde ponen la diferencia, que el psicoanálisis se enseña teóricamente y que en el análisis hay transmisión. Sí. Entonces, yo lo que digo es que no, yo digo justamente, y en esto voy a introducir un poquito lo que pienso de lo que es la formación Claro. psicoanalítica. Yo digo lo siguiente, como que en primer lugar, la formación, además de esto que es preservar la ética, la palabra y demás, y el nombre propio, es una experiencia. En primer lugar, está en el orden de la experiencia. Y que esa experiencia es muy apasionante, a todos nos apasiona. Y que implica una transformación subjetiva, Ujú. a partir de la cual, o te podría decir, que tiene como meta la construcción de un pensamiento analítico. Ujú. Y que de esta manera se va configurando una posición frente a lo inconsciente. Y ahora te voy a decir por qué, para mí, la enseñanza y la transmisión de psicoanálisis depende, o sea, no tiene que ver con algo geográfico, ni es que el maestro enseña y el psicoanalista transmite, no. Digamos, en la medida que vos despliegues un conocimiento en transferencia, no hay diferencia entre enseñanza y transmisión, desde mi punto de vista. Ujú. Pero para algunos sí, porque para algunos la transferencia solamente es en el diván. Y para mí la transferencia se da tanto en los seminarios, se da como en la supervisión. Claro. Entonces, la dicotomía o los cuestionamientos comienzan cuando uno se pregunta ¿y cómo se construye el pensamiento psicoanalítico? Y ahí hay divisiones de aguas. O sea, para algunos analistas que justamente están en el libro, para algunos solamente se transmite la transmisión es en el diván. Una persona construye su pensamiento psicoanalítico en el diván. Y para mí, el pensamiento psicoanalítico, como para otros, se construye en las diferentes instancias del trípode de formación. ¿Entendés? Entonces... Pero exactamente, entonces en lo que estás diciendo que hay transmisión y no enseñanza. No, yo creo que no pondría el acento. Lo que estoy tratando de decir es que yo no pondría el acento en la diferencia entre enseñanza y transmisión. No es lo que yo pensaría en lo que estoy diciendo en relación a la transmisión del psicoanálisis, ¿no? O sea, en relación a la formación. Sí. Yo estoy tratando de poner el acento en que en otro proceso que yo voy describiendo a lo largo del libro, que tiene que ver con la apropiación de lo transmitido. Exactamente. De lo transmitido, no de la... No le pongo, es que... Espera. Claro, no le pongo yo mucha diferencia entre enseñanza y transmisión. Claro. Yo lo que pienso, ¿no? A ver si es una enseñanza, es la repetición de una teoría. Pero si es transmisión, es esa teoría como ahora lo ponemos en el candidato, en el analista en formación, pero es permanente, la formación permanente justamente, Claro. ¿no es cierto? Que se da leyendo o supervisando o continuando con el análisis. Por eso creo que es más transmisión que enseñanza, porque la enseñanza creo,
como yo lo entiendo, como es la repetición, supongamos, como de una técnica, ¿no? Por eso yo lo veo más, a ver, esto te pregunto a vos, lo veo más como un arte que como una ciencia el psicoanálisis, porque el artista no repite, un artesano, ¿no? No repite la misma pieza, porque en cada pieza algo distinto encuentra, ¿no? En ese sentido creo que es más del lado de la transmisión que de la enseñanza. No sé qué... Sí. Podemos... vamos a discutir enormemente respecto a este tema y creo que es lo que siempre se discute, sí. Digamos. Para mí, no hay una diferencia, o sea, es una diferencia de palabras, de cómo nominamos las cosas. Pero un psicoanalista, lo que quiero decir, cuando enseña, transmite. No es necesario hacer esa diferencia en el ámbito del psicoanálisis. Es que hay psicoanalistas que quieren enseñar y no transmitir. Bueno. Me parece. Puede ser, pero eso tiene que ver con la formación de cada uno. Ok. Hacemos el primer corte, Marcos, y seguimos charlando, y se armó acá un debate re interesante. Pero bueno, hacemos un pequeño cortecito. Comienzo de espacio publicitario. Llegan a YouTube las Sesiones en Red, un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en Red, nuevos sonidos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué. Lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces, después de este pequeño corte, charlando con Mónica Ambra sobre su libro La propia enunciación, que nuevamente lo voy a mostrar, lo recomiendo para la gente que quiera interiorizarse, meterse en lo que tiene que ver con la formación de un analista. Y yo creo que no solamente con la formación de lo que se llama el psicoanalista Nobel, sino con la formación permanente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Mónica, siguiendo con esto que estuvimos intercambiando, si podés continuar precisando lo que, para tu entender, qué sería la formación de un analista. Claro, vos me hablaste de los modelos, ¿no? Sí. Bueno, Carlos me preguntaba un poco por los modelos. Lo que puedo decir es que la APA se forma en el año 1942, se crea en el año 1942, crea su instituto de psicoanálisis y justamente como es una sociedad componente de la IPA, toma el modelo vigente en ese momento de formación de analista, que es el modelo Eitingon. En la actualidad continuamos con el modelo Eitingon con ciertas variaciones, sí, por cambios que fueron sufriendo en la historia de 1942 hasta la actualidad. Hubieron muchísimos cambios, pero este modelo está compuesto por 3 instancias, que es el trípode de formación. Ese trípode está compuesto por seminarios, por las supervisiones y por el análisis personal. Hay un punto que es muy interesante del modelo Eitingon, y yo no sé
como yo por lo menos lo entiendo, Carlos. Yo lo entiendo de una manera muy particular porque yo entiendo que todas son prácticas analíticas. Uh-huh. Me acuerdo cuando Victoria Corín, por ejemplo, decía y sigue diciendo que el psicoanálisis es la teorización de una práctica, y justamente en el trípode de formación lo que nosotros realizamos son prácticas. Entonces, cuando nosotros decimos que devenir psicoanalista es el singular entramado, ¿sí? Y que tiene como... y que ese singular entramado es el resultado de las posiciones que adopta el analista en formación al realizar las instancias del trípode. ¿Cuáles son? Son posiciones, ¿entendés? Las prácticas tienen que ver con las posiciones que el analista va adoptando. Él adopta, no es que estudia, no. El analista es un lector. El analista es un supervisando. El analista es un analizando. Al realizar todas estas prácticas, se va formando como psicoanalista. Sí. Y lo que tiene la formación psicoanalítica, que en nuestro caso se realiza en una institución como es la APA, es que la institución colabora en el encuentro permanente en la medida que se van realizando estas prácticas, ese encuentro con lo inconsciente. Uh-huh. Madé Baranger decía una cosa muy, muy interesante, que el psicoanálisis se tenía que estudiar como un descubrimiento revolucionario. Claro. Y eso es lo que cada uno permanentemente hacemos cuando nos ponemos en la formación. Por eso nos apasionamos, porque el descubrimiento de lo inconsciente, lo volvemos a vivir en la formación de cada uno, es apasionante y es revolucionario. Y sí. Este es el modelo que nosotros tenemos. Sí. El modelo Eitingon, ¿querés explicar quién fue Eitingon? ¿Cómo se implementó este modelo? ¿Cómo no? A ver, es muy importante cómo se origina el psicoanálisis. Como vos muy bien sabés, cómo se origina el psicoanálisis y cómo se crea la IPA. ¿Por qué se crea? ¿Cuál es el motivo de la creación de la IPA? Preservar al psicoanálisis de sus desviaciones. Uh-huh. Que pueda sufrir algún tipo de desviación, digamos, o arbitrariedades. Y eso es interesante porque justamente Freud confió que la formación sea el dispositivo a partir del cual se pueda preservar el psicoanálisis. A partir de ese momento, en la historia, surge Eitingon, ¿no? A quien está destinado un poco a trazar las directrices internacionales en relación al modelo de formación. Así surge. Analista de Berlín, me parece, ¿no? Era un analista de Berlín, pero me parece que él era israelí. De hecho, se exilió... no sabía. Me parece, sus últimos años de su vida los vivió en Israel. Mira. Y Eitingon, muy interesante lo que decía Eitingon. Por ejemplo, hallazgos. Cuando yo estuve investigando todo el modelo de formación, por ejemplo, decía... El análisis es un elemento necesario, pero no es suficiente. Por eso hay que poner dentro del trípode formativo la supervisión. Y algo muy, muy interesante que decía también, ¿por qué tenían que formarse los analistas en una institución? Porque la formación no podía quedar en manos de las decisiones individuales de los analistas didácticos. Uh-huh. Uh-huh. Son cosas muy interesantes las que se decían en esa época. De manera que, Estamos hablando de 1920 más o menos, 1925. ¿no? 1925 porque hasta 1925 cada asociación componente de la IPA y cada instituto, digamos, tomaba decisiones personales respecto a cómo iba a ser la formación. En cambio, cuando Eitingon traza las directrices internacionales, todos los institutos toman el modelo Eitingon. Y nosotros, en el año 1943, rige en nuestra formación el modelo Eitingon. Como te digo, con sus variaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí, modelo que trajo Ángel Garma a Buenos Aires, ¿no? Él se analizó allá en Viena, me parece. Él se analizó con Theodor Reik. Sí, lo trae Garma y Celes Cárcamo. Uh-huh.
que se encuentran acá con un grupo muy potente y muy apasionado también. Muy potente. Muy potente y muy apasionado, que eran Raskowski, Arnaldo Raskowski y Pillon Rivière, que se le sumó justamente la esposa de Pillon, que era Arminda Belasturi. Y armaban grupos, tenían grupos de lectura, grupos de estudio. Así es. Pero bueno, ellos, tanto Raskowski como Pillon Rivière, fueron los primeros analizando, los primeros candidatos, te diría, claro, que le pidieron a Garma que sea su analista didáctico. Exactamente. Entonces, hablaste de 3 modelos. Sí, uno, el de Eytingon. Perfecto, que es el modelo, diríamos, clásico y que prácticamente está instalado en todos los institutos del mundo. Sí. ¿Y los otros 2 modelos? Y bueno, después tenés el modelo francés, que ya no hay un trípode, digamos, que pone el acento en la supervisión y en los seminarios. O sea, es como que el analista ingresa a la formación ya con su análisis personal. Es muy interesante cómo son ahí las entrevistas en Francia, porque como se supone, digamos, que las personas que van a entrar tienen un análisis personal muy profundo para poder ingresar a la formación, en ese momento son evaluados los aspirantes como aquellos que los evalúan. Uh-huh. Y eso me parece interesante. Sí. No es solamente el que van a admitir, sino que en ese mismo momento ellos también son evaluados. Y después está el modelo uruguayo, que, digamos, también tiene el trípode de formación. Nosotros ya, por ejemplo, en APA no pedimos un análisis personal de larga data antes del ingreso. Vos como yo, cuando ingresamos a la APA, teníamos que tener un año esperar hasta entrar en seminarios. Así es. Ahora los candidatos ingresan directamente con su análisis personal, y como algo muy interesante que está haciendo esta gestión, porque es muy interesante decirlo, es que hemos logrado un cambio de reglamento a partir del cual un analista que quiere entrar a la formación, ¿sí?, puede ingresar acreditando su análisis con un analista de la IPA. Uh-huh. De hecho, ya... Que no sea de la misma institución. Que no sea de hecho... Eso sí que es una revolución. Es una revolución. Revolución, y ya tenemos el primer candidato que entró dentro de este nuevo reglamento. Claro. Eso lo tiene la Asociación de Córdoba. Eso lo tiene la Asociación de Córdoba, por supuesto. Sí, y también ellos, bueno, lo que pasa es que es una sociedad mucho más chica, ¿no es cierto? Y sí, admiten analistas de otras instituciones también para hacer las supervisiones y para ciertos seminarios también. También. He dado algún seminario para Córdoba. Bueno, y el uruguayo lo que tiene de interesante, pero eso tiene que ver con la regulación del ejercicio profesional en Uruguay, es que cuando vos finalizás tenés título de magíster en psicoanálisis. Uh-huh. Cuando finalizás la carrera en la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Sí. Está reconocida por el Ministerio de Educación. Exacto. Ah, mirá. Eso es lo que tiene. Claro, igual que el USAM acá en Abdeva. Me parece que tienen también... No sé, yo eso no lo tengo muy preciso todavía. Creo que sí, que... Nosotros tenemos... porque USAM es Instituto Universitario. Entonces creo que está avalado por el Ministerio de Educación. Puede ser, yo no digo que no, pero vos lo podés elegir, me parece. Vos te podés formar y podés elegir también a tener la maestría o no. Creo, no sé. No lo tengo muy claro. Sí. Me quedé pensando con esto del modelo Eytingon, que es el modelo clásico. ¿Cómo se juega el poder entonces ahí, no es cierto? No sé qué pensás vos entre el poder, la transmisión o la enseñanza, como decís. ¿Tenés algo pensado en relación a ese tema? Yo creo que históricamente siempre fue, digamos, el poder fue un obstáculo para la formación en el sentido de crear un pensamiento psicoanalítico propio. Porque, bueno, está el poder de las transferencias idealizadas. No podemos escapar a eso, digamos. En algún momento, vos sabés que el problema que tuvo la Asociación Psicoanalítica Argentina, como la tuvo la IPA y las sociedades europeas, es que justamente Freud creó la IPA, ¿para qué? Para cuidar el psicoanálisis. Y en algún momento los analistas pensaron
que, muchos analistas que, digamos, se separaron. Las divisiones. Sí, todas las divisiones tuvieron que ver con que se sentía que la IPA cuidaba el poder de los analistas didácticos, no al psicoanálisis, sino los intereses de los analistas didácticos. Claro. Por eso acá, en la Argentina, surgió el grupo Plataforma y Documento, que una vez que se escinden de la APA y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, claro, se fueron totalmente, aparece el tema de la reforma, con los Baranger y Mon. Surge la reforma, eso se le quita el poder. Vos, en algún momento, yo no sé si vos sabés, existía la figura, además del instituto, existía la figura del sistema didáctico. Bueno, antes de entrar en ese tema y que nos cuente sobre la reforma, hacemos el último corte, Marcos, y entramos ya en los últimos 15 minutos del programa charlando con Mónica Ambra sobre lo que es la formación del psicoanalista. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces charlando, dialogando con Mónica Ambra, la autora del libro La propia enunciación. Habíamos quedado que Mónica nos iba a aclarar un poquito el tema que dentro del modelo Eintengong, en APA, en el año 74, se produjo lo que se llama la reforma, ¿no? Entonces, Mónica, estabas en ese punto. Claro. Hubo un momento en el cual en la APA se vivía a la formación de manera muy verticalista, ¿no es cierto? O sea, en donde se imponía la obediencia. Bueno, ahí estaba el poder, ¿no? Atravesada. Exactamente. Y eso era lo que yo te contaba, que eso era el sistema didáctico, ¿no? Uh-huh. Incluso era muy difícil ser didacta. Vos podías llegar a ser miembro titular. Ahora, para ser didacta tenías un filtro muy grande, uh-huh, ¿no? Entonces se ejercía un poco de sadismo, me parece también, ¿no? Claro, se ejercía el sadismo, pero aparte se quería imponer un esquema conceptual. Uh-huh, uh-huh. Eso es un punto muy importante en relación a lo que nosotros estamos hablando, de poder construir un pensamiento analítico propio, cuando vos imponés, ¿no es cierto?, un esquema conceptual, ¿sí? Claro. Y también, o sea, este tipo de modalidad de enseñanza o de transmisión impartía un psicoanálisis acabado, terminado, no en permanente ebullición, evolución, donde habían muchas líneas teóricas. Entonces aparece, este movimiento por 3 miembros titulares en ese momento, que eran Madé Baranger, Willy Baranger y Jorge Mon, porque uh-huh, Jorge Mon también hace este movimiento, que de la reforma en el 74, en donde en líneas generales establecen lo que se denomina la libertad curricular y la libertad de cátedra, en donde cualquier miembro de la APA, sea adherente, sea titular, podía dar un seminario en el tema que él quería, y los alumnos se anotaban si querían estudiar esos temas, los elegían o no. Y el pluralismo analítico y teórico. Ahí se origina lo que se llama ahora la APA como institución pluralista, ¿no? Exactamente, pluralista. Por eso, cuando yo tengo que hacer el prólogo del libro,
a mí yo lo llamo arrullero porque me pareció que tenía que ver con el pluralismo, con otras voces, con la pluralidad de voces, ¿no es cierto? Y pluralidad teórica, pluralidad de enfoques, que en realidad es la manera que cada uno tiene de construir el pensamiento y enriquecer el pensamiento analítico, no con la única voz, porque antes de la Reforma existía la voz única. Después, con la Reforma, digamos, empezó a existir la pluralidad de voces, ¿no es cierto? Sí. Y en donde existía la transferencia y el deseo en la formación, que eso es muy importante, porque antes vos eras miembro titular en función didáctica, ibas, quiero dar seminario, y te decían el seminario que tenías que dar, el programa que tenías que tener, los libros que tenías que impartir, ¿no es cierto? Sí. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente, con este tema del pluralismo. ¿Hay intercambio real entre analistas, un winnicottiano, bioniano, freudiano? ¿Realmente puede haber intercambio o cada uno va y dice lo suyo y no hay como puentes? No sé cómo si vos Está muy bien lo que vos decís. Si hay un verdadero diálogo analítico, sí. Es muy difícil el intercambio, tenés razón, es difícil, digamos, porque para que haya intercambio tiene que existir el diálogo, y ese diálogo tiene que generar una transformación en el otro, algo diferente te tenés que llevar. Sí. ¿Entendés? Porque yo muchas veces veo en APA mesas que se dice, no, somos pluralistas, entonces sentamos en la mesa, bioniano, freudiano, kleiniano, pero no sé si hay un intercambio. Si hay un verdadero intercambio, se ve eso. Yo digo como si hay, más allá de las diferencias en teoría, si a veces se puede lograr un verdadero intercambio. Más allá, en los temas que puede tener la mesa, digamos, ¿no? Sí. Se puede establecer este tipo de diálogo. Este es un diálogo en donde se genera un intercambio. Sí, un diálogo transformador, diría, claro, ¿no? Yo digo un diálogo transformador, que eso es lo que para mí significa la formación. Claro. ¿Por qué es un diálogo transformador? Porque el que forma, se forma también. Cuando vos formás, también te formás. Por supuesto. ¿Entendés? Por supuesto. Y porque la formación transforma, ¿no? A ambos. ¿No? Sí. Analista y candidato, profesor. Muchas veces yo escucho, por ejemplo, me vienen y me dicen los candidatos, Mónica, ¿podemos presentar nuestra tesis como equivalencia? Y a mí los rulos se me vuelven más rulosos. Porque yo les digo, no, porque ustedes están haciendo una formación que los tiene que transformar, no pueden presentar una equivalencia, no pueden tomar la tesis de maestría y presentarla tal cual. Puedes tomar el tema y mostrar cómo te fue enriqueciendo la formación. Lo que hiciste vos con el libro, justamente. Bueno. Porque es un tema que te interesó durante años. Años. Claro. Y lo vas transformando también. No es que, de acá pasa acá. Y Bueno, el otro punto fuerte del libro es lo que, pero ya lo desarrollaste, que tiene que ver con la apropiación de la formación, de lo transmitido. No sé, me parece que es un punto importante, que es hacer propio el saber del otro. Eso es un punto fundamental porque eso en algún momento... Porque se habló siempre de enseñanza, transmisión, del debate entre enseñanza y transmisión, y había una palabrita que decía Aslan, que es, el instituto tiene que transmitir para que el candidato pueda construir el psicoanálisis dentro de sí. A mí me gustó mucho eso de la construcción. Claro. ¿Cómo se construye el psicoanálisis? Y ahí es donde aparece el término apropiación, que a veces puede ser chocante, por las historias la historia argentina, claro, lamentablemente está unida a ese contexto. Claro, pero como la forma, justamente formarse implica deconstruir y construir, inscribir y reinscribir. Para mí, apropiación tiene que ver con hacer propio. Claro. Hacer propio. ¿Qué quiere decir hacer propio? Que cuando vos recibís un concepto, por ejemplo, lo creás adentro tuyo de una manera muy singular. Lo inventaste, voy a decir. Claro. Y yo ahí acudo a toda la teoría winnicottiana del concepto
hallado, El ¿no concepto, es cierto? claro, absolutamente. El concepto. Preexiste en nosotros, pero el concepto ya estaba, pero nosotros lo creamos. Esa es la construcción, por eso yo lo llamo el concepto articulador, porque nosotros gestamos conceptos y Así siempre atravesados por la experiencia de lo inconsciente, que es el punto en donde la institución tiene que colaborar para que se logre la experiencia de lo inconsciente, Claro. en un seminario, en una supervisión. Es que nunca se sabe dónde va, en qué prácticas se va a construir este objeto. O pero también puede ser en una conversación de analistas, en el bar tomando un café. En el baño, en cualquier lugar, digamos. Claro, en el baño, fuiste al baño, hablaste. Sí. Pero eso, no, por eso, es muy interesante pensar entonces de por qué muchas veces hablan que la enseñanza se da en la universidad y que la transmisión se da en las instituciones psicoanalíticas. No depende de un lugar geográfico. Claro. No depende. Exactamente. Y no tenemos que nominar tanto, porque la nominación, cuando vos nominás y tratás de diferenciar, estás usando más el proceso secundario que el primario. Y es el primario el que es el proceso de lo inconsciente. Sí. Otra palabra que sabés que me cuesta decir, el proceso, ¿no? El proceso, claro, porque está muy cargada, muy saturada. De sentido con el tema del proceso de reorganización nacional. Ah, sí. Bueno, que justamente se cumplió ahora 50 años, la semana pasada. Y la última pregunta, porque ya estamos ahí finalizando. Qué rápido se pasó. Se pasa rapidísimo. Re linda. Claro. El concepto articulador. Ahí está, el concepto articulador. Sí. Por eso te decía, el concepto, una vez tiene que ver con la apropiación, con esta operatoria, ¿no? Digamos, cuando vos hacés propio un concepto, vos lo creás. Y cuando lo creás, ese concepto es un concepto articulador. ¿Por qué? Porque vos, la enseñanza tiene sus tiempos. Uno va a un seminario, entonces aprende un concepto, no sé, la pulsión. La pulsión. Y es como el insight, eso es lo que yo quiero transmitir siempre, es como el insight. Vos cuando a un paciente le decís algo, por ahí el paciente lo entiende intelectualmente, pero todavía no pudo articular el afecto con la representación. Claro. Y esto es exactamente lo mismo. Vos vas a un seminario, en ese momento podés aprender un campo conceptual, Laplanche, Pontalis, Green y demás. Pero justamente en algún momento la palabra del otro, sea del supervisor, sea de un paciente, sea de un compañero tuyo, sea del mismo profesor, pone en actividad ese tejido conceptual inscripto. Entonces, ese concepto ¿sí? Se encarna clínicamente en algún momento. Y de ahí parte la interpretación, porque la apropiación, que genera conceptos articuladores muy singulares, es el núcleo de la función analítica, porque desde ahí parten las interpretaciones, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Y eso hace la diferencia entre dogma y psicoanálisis. Exactamente, eso me parece no es la repetición del dogma religioso, de la fe. Exacto. De la fe. Esto que decís es muy interesante, puedo acotar una cosa, ya sé que estamos con un tiempo acotado, pero lo que vos decís es muy importante. Muchos analistas de la época, antes de la Reforma, te dicen que, por ejemplo, entraban a las clases y te decían, bueno, ahora definí la transferencia, ahora definí tal cosa, definí tal otra, los conceptos, ¿entendés? Estábamos en una institución psicoanalítica. ¿Y eso entonces qué tenemos que decir? ¿Enseñanza o transmisión? Claro. Por eso yo creo que hay que superar esa polémica y hablar un poco de la apropiación, de los conceptos que uno va gestando en su interior, de cómo se van activando en las diferentes prácticas analíticas y van construyendo el pensamiento psicoanalítico. Bueno, con esto último cerramos y escuchamos la última canción del programa.
oscuro este ring de boxeo, porque solo al luchar sobrevive mi alma, su eterna condena. Porque un día lloré cuando supe cuál es mi papel en la historia. Si me toca morir, quiero que sea así, el paraíso soñado. Y solo verás energía flotando. Bueno, con esta canción del Bordo, El Regreso, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo sábado. Hemos estado conversando con Mónica Amra sobre la formación del psicoanalista, y también quiero mandarle acá un saludo especial, un beso especial a Graciela Boloski, que es la mamá de Diego y Alejandro Kurtz, que son el guitarrista y el cantante del Bordo. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, realmente un placer. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo sábado. Adiós. Y allí sigue el valiente que amasija el ratón. La va polarizado tras un monitor porque todo lo sabe. El rincón más seguro de la inseguridad. Es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos que cambian el rumbo con solo apretar algún triste. Estoy de vuelta y simplemente para anunciar que de aquí mismo nos vamos rápidamente a la Feria del Libro Psicoanalítico en San Telmo para presentar el libro Decime por qué, palabras que dejan huella. Lo vamos a presentar ahora a las 6 de la tarde. Así que, bueno, si pueden ir, serán bienvenidos a la presentación. Hasta el próximo sábado. Se mueren sin ver la verdad. Todavía hay mucho que hablar. Estás escuchando Decime por qué. La curiosidad hecha radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Radio con Aguante.